Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este día de compartir de la palabra de Dios en este estudio bíblico que estamos llevando del Evangelio de Marcos. Sean todos ustedes bienvenidos e iniciamos dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bondades. Te damos gracias, mi Dios, por tus misericordias, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, el todo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a Loma Dorada, Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y Chula Vista. Hoy estamos transmitiendo desde Loma Dorada, pero es también para Chula Vista. Damos gracias a Dios entonces por este libro de Marcos que ha traído muchas bendiciones para nuestras vidas, enseñanzas espirituales que debemos de aplicar en todo nuestro ser. Y el Marcos capítulo 9, creo que dije capítulo 2, Marcos capítulo 9 tiene 50 versículos, y habla temas muy edificantes, como por ejemplo la transfiguración, que trae mucha iluminación a nuestro conocimiento en la palabra de Dios. La transfiguración. Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Jesús habla una vez más de su muerte y su resurrección. También se toma el tema por parte de los discípulos que tuvieron que ser enseñados, que es quién es el mayor. También el tema de el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y por último, ocasiones de caer en pecado. Personajes que aparecen en el capítulo es el Señor Jesucristo. Se escucha la voz de Dios, así como en el bautismo, también aquí dando esa confirmación de quién es Jesucristo. Elías, Moisés, Pedro, Jacobo, Juan, el apóstol, Juan el Bautista también, los discípulos, siempre mencionados, escribas y un joven con espíritu inmundo, y también el papá de este joven. Vamos a iniciar pues con el desarrollo del capítulo, pero este capítulo 9 tiene algo ahí que usted va a identificar, y precisamente es que no sabemos por qué queda así, pero así está. Es de los versículos 1, el versículo 1 nada más, el versículo 1 prácticamente es el final del capítulo 8. Y así está, no sabemos por qué fue acomodado así, pero prácticamente el versículo 1 del capítulo 9 es la terminación del capítulo 8. Y termina diciendo con esta idea, el Señor Jesucristo también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús pues anuncia su muerte y resurrección en el capítulo 8 y termina con esta frase. ¿A qué se refiere que no hayan gustado? O sea, no gustar la muerte, esto es, no participarán o no van a morir, van a estar vivos y van a ser testigos de que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿A qué se referiría? Bueno, hay varias manifestaciones en este capítulo 9 de poder del Señor Jesucristo. Uno de ellos es la transfiguración. Y Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos de ello. Otro, pues, es el día muy conocido por todos nosotros, el día de Pentecostés. Ahora, ¿por qué se llama el día de Pentecostés? Esto es muy interesante. Bueno, Pentecostés significa 50º día, el día número 50. Ahora, ¿por qué se llama el número día 50 y Pentecostés? Precisamente es lo que significa. Si nosotros observamos y leemos la Escritura y empezamos a recibir, además de todo ese alimento espiritual, también una coordinación y una armonía de todo lo que sucede, y confirma cosas de manera física espirituales que toman pues poder y toman convicción y deben de dar convicción a todo creyente. Precisamente es esto. Mira, el Señor Jesucristo, como lo mismo lo testifica en el libro de los Hechos, convivió 40 días después de su resurrección con los apóstoles, y muchos fueron testigos de ello. Y después de 10 días, ¿sí?, de esa convivencia con los seres humanos, con los apóstoles, con los que él permitió que le conocieran o que dieran testimonio o vieran ese testimonio de su resurrección.
Y 10 días después, esto es 50 días después, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, no olvidemos que Jesús fue crucificado en la Pascua. ¿Sí? Fue crucificado en la Pascua. Y Jesucristo es nuestra Pascua. Y después de la Pascua viene la fiesta del Pentecostés. Y ahora, en este momento, la iglesia naciente fue una verdadera fiesta en el día de Pentecostés, que son el 50º día después de la Pascua, porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado dentro de esa fiesta de la Pascua. Los religiosos, ¿verdad? Que no sabían lo que estaban haciendo, pero plan perfecto de Dios. Eso es lo que podemos ver entonces de todas las maravillas que Dios nos enseña a través de su palabra. Vámonos ahora pues a los versículos 2 y 13 y pongamos mucha atención acerca de la transfiguración. ¿Qué fue la transfiguración? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Y qué es lo que podemos ver usted y yo en la llamada transfiguración? Leamos el capítulo 9, versículo 2 en adelante. 6 días después, ¿sí?, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Ahora, no confundir con el día de Pentecostés que termina el capítulo 8. No, acuérdense que esto no es cronológico, está narrando algo y luego se regresa a los acontecimientos que sucedieron. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo, a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró. ¿Qué significa se transfiguró? Bueno, fue como una metamorfosis en él, se transformó, es lo que quiere decir, se transformó. ¿En qué se transformó? Delante de ellos, dice, delante de ellos. Acuérdense que subieron a ese lugar alto, él se adelantó y entonces se manifestó algo grandioso ahí. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ok, escuche bien esta frase. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, no tenía nada que ver con cuestiones humanas ni nada en lo natural. Era algo totalmente espiritual ahí. Ahora, sigo leyendo. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, pero ahí lo aclara el versículo 6. Estaba en ese éxtasis, en esa, vamos a llamar, Pedro tan emocionado que empezó a decir ahí ciertas cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Pero así fue lo que lo dijo, por eso quedó en la escritura, esto fue lo que dijo. Versículo 6, esto no lo aclara, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, una emoción que era entre un éxtasis, pues, ¿no? Estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde una nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Por segunda vez, acuérdense que la primera vez que se escuchó esta voz del cielo fue cuando Jesús bajó al bautismo, a las aguas, ¿no? Y fue bautizado totalmente por inmersión. No necesitaba ser bautizado, pero nos puso el ejemplo a usted y a mí. Y entonces, este es mi Hijo amado, a él oí. Nadie, absolutamente de nadie, el Señor Padre, el Dios Padre Celestial, habla con esta frase a nadie, ¿no? Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. O sea, esto no lo digan ahorita hasta que no sea el tiempo, y va a ser después de que cumpla mi propósito, ¿no? Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo, escuche bien, discutiendo, porque no podían comprender qué es lo que había acontecido. Estaban espantados, estaban maravillados. Algo extraordinariamente sobrenatural aconteció ahí.
Sigue diciendo, y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, Hijo con H mayúscula, hombre H mayúscula, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Versículo 13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, 3 aspectos a considerar bien importante aquí. Ellos estaban en un éxtasis, como le digo, algo sobrenatural aconteció. Pedro empezó a hablar ahí cosas que pues no eran acorde con lo que el Señor Jesucristo quería, pero Él les permitió que vieran esto. Vamos a ver, 3 aspectos a considerar. ¿Qué fue la transfiguración? Algo bien interesante. Elías y Moisés violaron las leyes de Dios porque pues nadie puede regresar. Nadie puede regresar de la muerte, ¿sí?, al mundo. ¿Sí? Nadie puede regresar. ¿Qué? ¿Por qué ellos dos, Elías y Moisés? Ahora, otra pregunta. ¿El profeta Elías entonces es Juan el Bautista? ¿O Juan el Bautista es el profeta Elías? Vamos a contestar estas preguntas. No se pierdan, no se distraigan. Ok, la palabra transfiguración, que fue lo que aconteció ahí en el monte, en ese lugar alto, donde fueron a la presencia de Dios, del griego metamorfos, o sea, transformación. Escuche bien, no se sabe por qué el Señor Jesucristo escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que vieran esta extraordinaria, pues, manifestación. Quizás, por ahí dicen los comentaristas, eran los más preparados o los mejor preparados para comprender y aceptar la gran verdad que se les reveló. Lo que vieron ahí. Lo que sí conocemos es que escuche bien, acorde con la propia escritura, el subir al monte alto significaba ir a la presencia de Dios. ¿Sí? El subir al monte alto significaba ir a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo llevó a los discípulos al monte Hermón, en este caso, o al monte Tabor, como así se identifica. Pero, ¿qué significaba esto? Ir al monte alto, ir a la presencia de Dios, pero le comento también. Generalmente, una montaña, el subir a un monte alto, se asociaba con estar en la presencia de Dios. Y también en esa presencia de Dios, mejor disposición para recibir sus palabras. Dios, acuérdese, y no me voy a remontar al Antiguo Testamento, Dios les apareció en una montaña a Moisés, el monte Sinaí o monte Horeb, ¿sí? Y a Elías, la misma montaña. Esa montaña que fue para Moisés y para Elías la misma, monte Horeb o el monte Sinaí, en la actualidad está o se puede ubicar en la península de Sinaí al noroeste de Egipto. Se dice que esa montaña tiene 2.287 metros de altura. O sea, es una montaña alta. Y esto es lo que podemos identificar de lo que aconteció ahí. Ahora voy a empezar a responder las preguntas que hicimos. Juan el Bautista, pero lo voy a hacer a la inversa. ¿Juan el Bautista es Elías? Bueno, definitivamente no. Definitivamente no. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es lo que precisamente se conoce como una analogía. Poniendo a Juan el Bautista como profeta y anunciador de las promesas de Dios, hechas en una realidad en Jesús. Esto es, Elías era el profeta de Dios, anunciaba la palabra de Dios, anunciaba lo que estaba por venir. Y precisamente, figurativamente, Juan el Bautista hizo con eso para presentar a Cristo. Por eso le dice, ya vino Elías. Juan el Bautista como el Elías, que fue el anunciador y que lo maltrataron,
pero que ese precisamente fue su trabajo, entre comillas, el trabajo de Elías como profeta. Bien, pero no es Elías, sino es una analogía. Ahora, segunda pregunta, ¿qué es la transfiguración? Mire, esa transfiguración de la cual se narra en la Escritura, en este capítulo 9 de Marcos, y que fueron testigos presenciales, Pedro, Jacobo y Juan, en donde Pedro empezó a hablar cosas que mostraron que estaba en otro, vamos a decir, presenciando algo súper, pero súper extraordinario. ¿Qué fue lo que vio aquí? Bueno, se reveló en la transfiguración la verdadera naturaleza de Cristo como el Hijo de Dios, con H mayúscula y D mayúscula, ¿no? Ahora, la voz, esto lo confirmó, o lo confirma, la voz de Dios escuchada marcó una gran diferencia entre Moisés y Elías, ¿sí? Acuérdense que ninguno otro es el unigénito del Padre. Ninguno, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en ningún tiempo. Solamente Jesucristo. Ahora, y precisamente Jesucristo, aquí el Padre lo presenta con esa frase, este es mi Hijo amado, a él oíd, lo está presentando como el esperado Mesías con la más completa autoridad divina. Acuérdense, ese término que muchas veces mencionamos y que lo decimos nada más así, pero tiene una trascendencia, es el unigénito del Padre, o sea, no hay otro igual a Él, no hay otro igual a Él, es la segunda persona en la Trinidad. Ningún hombre puede igualarse al Señor Jesucristo, ningún hombre por nada, ¿sí? O sea, nadie de nosotros podemos ser igual a Él, porque Él es el Dios hecho carne. Bien. Entonces, allí en esa transfiguración se notó, ¿por qué? Porque se notó su poder, se notó su magnificencia, se notó su naturaleza divina. Bien. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, Moisés representaba la ley, ¿ok? Y Elías a los profetas. Su aparición, pues, junto a Jesús, simbolizaba, de estos dos personajes, simbolizaba el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como las promesas de los profetas. ¿Okay? Y se hicieron realidad en Cristo Jesús. Ahora, una pregunta bien importante que debemos nosotros contestar, porque puede haber ahí cierta, ¿qué pasó? O sea, Moisés y Elías violentaron los principios de Dios, porque Dios dice que los muertos no pueden regresar a este mundo, entonces ellos violentaron los principios de Dios. No, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. El gran detalle es que no es que ellos vinieron a la tierra, más bien Jesucristo transfigurado en el monte alto, en la misma presencia de Dios, y con unos ropajes resplandecientes blancos que no existen en este mundo, se pudieron haber logrado solamente en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo se transfiguró con toda su omnipotencia, ¿sí? Y Él fue a la presencia de Dios en ese monte alto, en donde obviamente están Elías y Moisés, la presencia de Dios. Y que esto fue confirmado ante el Pedro, ante Jacobo y ante Juan, ¿sí? Que ellos pudieron verificar la verdadera naturaleza de Cristo. Ese término transfiguración es que se transformó en el Jesús divino y fue a la presencia del Padre, porque eso representaba ir al monte alto, a la presencia de Dios, y Él fue allá. No es que ellos fueron acá. Dios se transfiguró en la presencia de Dios, donde habita el Padre Celestial. Y ahí está Moisés y Elías. ¿Sí? Ellos no vinieron, Jesús fue allá. Y eso lo pudieron ver con sus ojos Pedro, Jacobo y Juan. Por eso
ese éxtasis que tuvieron porque se les permitió ver eso. Bueno, eso es lo que podemos ver nosotros en la transfiguración. Pero pasamos, debemos de seguir con la lectura del capítulo 9. Y vamos a ir ahora a versículos 14 al 29, en donde dice Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Acuérdense que toda la palabra de Dios tiene enseñanzas tremendas para nosotros. Marcos 9:14, lo leo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, porque regresó obviamente la presencia de Dios, y escribas disputaban con ellos. O sea, algo había acontecido mientras ellos estaban en aquel lugar, y estaban ahí discutiendo con los discípulos que se habían quedado acá. Y enseguida, versículo 15, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿A qué están discutiendo con los discípulos que se quedaron acá? Bueno. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando cada día más. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, versículo 19. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahora, yo quiero enfatizar o aclarar algo aquí. Jesucristo sabía cuánto tiempo, pero la pregunta era para dar testimonio a los que estaban alrededor. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? La pregunta es, y él le dijo, desde niño, y me imagino que muchos de los que estaban ahí sabían esto. Bueno, y los que no sabían ya se enteraron por la pregunta de Jesús con una intención de precisamente hacer público esa situación. Y muchas veces, agrega el padre del joven, le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero de repente pues dudó. Pero dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, estoy en un choque de emociones y a veces creo y a veces no. Y a veces dudo, pero creo, pero tú me puedes ayudar con mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así, orden. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y el joven, él, quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, le levantó. Versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aconteció esto y todos fueron testigos. Bien. Versículo 28, pasamos a la continuación. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, o sea, ya después de que todo lo que aconteció, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos ayudar a este joven? Y él les dijo, es que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ah, caray, ¿qué pasó? Y a lo mejor decían, pero, pues, ¿cómo? ¿Eso nos va a fortalecer o qué? Bueno, es que no entendían. Y muchas veces, en la actualidad, muchos que leemos la Escritura no entendemos qué quiso decir, no comprendemos qué quiso decir el Señor Jesucristo. Vamos a explicarlo. Mire, hay mucho que decir de todos estos acontecimientos, mucho que decir, mucho hablar, pero lo resumiremos de la siguiente forma. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció? Maestro, dice, traje a tus discípulos mi hijo, en pocas palabras,
si nosotros vemos el cuadro, pues era algo parecido a la epilepsia, ¿no? Y el enemigo aprovecha cualquier cosa para confundir a la gente. Ahora, ¿pudo haber tenido posesión? Sí. ¿O pudo haber sido influencia de un espíritu malo, como lo menciona aquí? Sí. Por lo general, en nuestros tiempos es lo segundo. El enemigo queriendo, pues, confundir, trayendo falta de paz o queriendo que las personas se inquieten, pero es generalmente en nuestro tiempo es lo segundo. Aunque no negamos lo primero, que puede haber una posesión. Pero esos son casos, vamos a decir, excepcionales o que hacen la excepción. A menos que sea una congregación en donde todo le echan la culpa al demonio. Todo. Cualquier cosa. Y pues seamos prudentes y sensatos, ¿no? Ahora sí, el diablo viene a hurtar, matar y destruir, sí, pero pues con los que ignorantes, ¿no? Con los que se dejan, con los que no creen en Jesucristo. Porque ¿quién es más poderoso, Jesucristo o el enemigo? Pues Jesucristo. Entonces, si estamos en él, pues no hay maldición ni güera contra los hijos de Dios. No negamos lo primero, que pudo haber sido una posesión en aquel tiempo. Pero la solución es la misma. ¿Cuál es la solución? Tener fe en Dios. Eso es lo que debemos tener. Hoy en día, pues, hay que poner todo, cualquier situación, todo debemos ponerla en manos de Dios y confiar en Él. Y listo, Dios hará. Y si es necesario en las problemáticas que puede tener una persona y de enfermedad o de cualquier cosa, ya orando por la persona y estableciendo el señorío de Dios en la persona, pues si es necesario los medicamentos, pues gracias a Dios por los medicamentos también, pero muchas veces son enfermedades, pues que también así como nos fracturamos una mano y hay que tener una férula o el yeso, también hay enfermedades que de repente suceden en nuestra mente, pueden suceder en la mente, pero gracias a Dios por los medicamentos también. Para el dolor, pues hay analgésicos, y también para cuestiones de problemáticas, de situaciones de la mente, pues también hay medicamentos. Entonces, es necesario siempre todo ponerlo en manos de Dios, orar, establecer la voluntad de Dios en la vida de las personas, que reciban de la voluntad de Dios, que atesoren en su corazón todo lo que el Señor Jesucristo hizo y confesarle como Señor y Salvador. Y si es necesario los medicamentos, pues en el nombre de Cristo Jesús también. Pero aquí, en este momento, pues el enemigo tenía en temor a todos. El papá ya estaba desesperado. Este joven tenía la influencia, como le leímos, de un espíritu mudo, inmundo, ¿sí? Ahora, aquí la pregunta, y lo que quería robar la paz, o sea, traer un ambiente ahí totalmente, pues, fuera de lo que Dios quiere que vivamos usted y yo. Confusión, pues, robar la paz de las familias, etcétera, etcétera. Ahora, pero aquí algo importante es ¿por qué tus discípulos no pudieron? Dijo el padre de este joven. ¿Por qué tus discípulos no pudieron? La respuesta del Señor Jesús fue: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: Jesús le dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? Si yo estoy con ustedes y les di la autoridad, ejerzan la autoridad con toda responsabilidad. Y si yo voy a hacer otra cosa, ustedes háganlo. Físicamente no estoy, pero yo les encomendé y les delegué esa responsabilidad. Es lo que está diciendo. No quiere decir que vamos a hacer las cosas fuera de la voluntad de Cristo o ya independientemente. No, le está diciendo eso. Yo les encomendé, hagan las cosas, no importa que no esté físicamente. Como hoy, ¿verdad? No está físicamente, pero vive y reina en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, y nosotros debemos accionar en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Ahora bien, tráiganme al muchacho. Ahora la pregunta de los discípulos: ¿por qué no pudimos nosotros, Jesús? Y el Señor Jesús les contesta: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces ya imagino ahí la confusión de los
discípulos o algunos de ellos. O sea, ¿tenemos que orar y ayunar para que Dios haga lo que le pidamos? No, no le estoy diciendo eso, diría el Señor Jesucristo. Debes y deben y debemos orar y si es necesario ayunar para que entonces la fe, la confianza en Dios, totalmente en Dios, pues sea una realidad. O sea, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuál género? El espíritu mudo, inmundo. No, la incredulidad, hermanos. La incredulidad. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo. Esa clase de espíritu. ¿Cuál clase es la incredulidad? No creen, pues. O sea, no tienen autoridad porque no creen. Eso es lo que les está diciendo. Oren y ayunen para que Dios les dé sensibilidad y entonces se haga realidad la convicción de lo que Dios puede hacer a través de sus siervos, pero no lo creían, por eso no pudieron. O sea, lo que tenemos que hacer es confiar totalmente en Dios y entonces creer en Él y no seamos un estorbo para que se haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Comprendamos, hermanos, que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir, se debe cumplir y nosotros simple y sencillamente accionar en lo que Él ha encomendado a su iglesia, pero creyendo. Pero si alguien duda, pues entonces pues ore al Señor y ayune para que se haga realidad esa fe madura que Dios quiere en la cual operemos y le creamos a Dios y no a la confusión que puede traer el enemigo. Eso es pues lo que le dijo el Señor Jesucristo. Este género sale con ayuno y oración. ¿Cuál? La incredulidad que andan ustedes todavía ahí teniendo. Esa es la realidad. Bien. Versículos 30 al 32. Jesús habla una vez más de su muerte y su resurrección. Marcos 9:30. Habiendo salido de ahí después de todos estos acontecimientos, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Ya sabemos por qué, ya lo hemos mencionado en otros pasajes. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían la palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tenían miedo de preguntarle? Pues por las, de repente, llamadas de atención que el Señor Jesucristo les dijo por testarudos y por no poder comprender lo que Dios le estaba enseñando a través de Jesucristo, o Jesucristo le estaba enseñando. Ahora, ¿por qué los discípulos temían preguntar acerca de Jesús otra vez acerca de la muerte? Bueno, quizás porque los amonestaron la última vez. El Señor Jesucristo, acuérdese cómo le dijo a Pedro, aléjate de mí, quítate de mí, Satanás, porque me pones tropiezo. Jesús, pues, debería prepararlos para cuando llegara el momento, de lo cual muchas personas en la actualidad también evaden. ¿Cuál es ese momento? Pues la muerte. Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, pero no lo querían. Ahora, ¿por qué no lo querían? ¿Por qué se inquietaban los discípulos cuando el Señor Jesucristo les decía que iba a morir? Bueno, porque no habían comprendido muchas cosas, esa es la realidad. Y pensaban que en cualquier momento el reino que creían que Jesús iba a tomar sería como hombre, ¿sí? En su físico, con autoridad humana, y les daría a ellos posiciones que ocuparían. Y esto pues no. Más adelante toma precisamente eso, ¿no? Que quiere hacerse grande, pues hágase servidor de todos. Y entonces les preocupaba, como discípulos inmaduros, que si Jesús moría, pues se terminarían sus aspiraciones de política, ¿sí? Pero Dios tenía y tiene, sí, para sus hijos, un trabajo mayor que eso. Pero aún muchos no lo comprenden ni en nuestra actualidad, como muchos hoy en día, ¿verdad? Aunque algunos pues son dominados por su avaricia, ya dicen, ya soy pastor, ahora quiero ser político, y entonces pues no comprenden las cuestiones espirituales porque en su corazón está totalmente desviado y pervertido, esa es la realidad. O sea, ya cuando no se valora, no se tiene conciencia de la honra que es servir a Dios, wow, pues ya estamos totalmente extraviados. Y eso es lo que les inquietaba a los discípulos. ¿Sabes qué? Pues es que si te mueres, ¿cómo? Pues ¿dónde va a quedar mi puesto? ¿Y el hueso que me vas a dar? Es que no es un gobierno natural, es un gobierno espiritual. Bueno, de ahí viene pues la confusión, se marca y se hace realidad cuando vemos en los versículos 33 al 37, donde hay una discusión entre los discípulos. ¿Quién sería el mayor de ellos? ¿Quién es aquí el mero, no? Marcos 9:33.
Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabas ustedes en el camino? O sea, ¿qué venían discutiendo en el camino? Mas ellos callaron. Ya nos encontró aquí en la motivación de la carne. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, quién se iba a quedar en lugar de Jesucristo, yo pienso, ¿no? Entonces él se sentó con toda calma y llamó a los 12 y les dijo, miren, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero no se confundan, tengan un corazón sencillo como este niño que está aquí. Ahora, un principio, hermanos, iglesia, que debemos observar en esta porción, la cual estamos leyendo, la que acabamos de leer, tenemos que descubrir o que Dios exponga cuáles son nuestras motivaciones al servir a Dios. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es mi motivación? Ser reconocido, ser la persona que manda ahí, o no sé cuál es la intención de la persona, de cada servidor. No, hermanos, no, hermanos. Aquí debemos ser como niños. Ahora, ¿por qué nos pone un ejemplo de ser como niño y recibir como niño a las personas? Y en este caso puso el niño ahí enfrente, ¿no? Quien me recibe a mí, recibe a este niño. Ahora, los niños, hermanos, los niños solamente hacen las cosas de una forma limpia, de una forma inocente, de una forma desinteresada en cuanto a la maldad o propósitos o mente visionaria. No, los niños son puros de corazón. Los niños no se quieren sentir más que los demás. En el pueblo de Dios, pues, aunque hay que desempeñar ciertas responsabilidades delante de Dios, porque son encomendadas por Dios, debemos saber que todo es por Él y para Él, ¿sí? Otra cosa, con cualquier otra motivación, ya no es correcto definitivamente delante de Dios. Así de sencillito. Entonces eso es lo que está confrontando. O sea, vienen ustedes discutiendo quién va a ser el mayor. ¿Saben quién va a ser el mayor? Nadie. Simple y sencillamente, ¿sí? Yo soy el Señor, yo soy el gran yo soy, ¿sí? Jesucristo también se autonombró así. Entonces, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y todos los demás somos esclavos, pues, de Dios, para su servicio, en donde ser esclavo de Cristo es un gran privilegio, si queremos llamarle así. ¿Por qué? Porque tenemos al Rey de Reyes como nuestro gobernante. El Rey de Reyes justo que dio su vida por cada uno de nosotros. Dice lo siguiente, versículos 38 al 45. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Voy a leer este pasaje bíblico. Juan le responde diciendo, otro párrafo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, o sea, no es aquí de nosotros. Y ¿sabes qué? Se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, porque Jesucristo es el que hace el milagro y es el que encomienda, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, pero estamos hablando de que lo está haciendo a nombre del Señor Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo y con las motivaciones de exaltar al Padre Celestial. Esa es la realidad. Ahora, aquí la frase clave es, el que no es conmigo, contra mí es. Vemos pues cómo los discípulos sintieron celos
de alguien que no era de su grupo. Los hermanos, pues, que están del mismo lado que Jesús, poseen la misma meta de edificar el reino de Dios. Y no se debería impedir que hicieran lo que Dios les ha encomendado. No hay que interferir en que se alcancen las metas de Dios solamente nomás porque no son, ahora sí que como ellos vieron, no son de nuestro grupo, no andan con nosotros, pero Él pesaba los corazones. Acuérdense, no, pero anda haciendo la voluntad del Padre Celestial y en mi nombre está haciendo las cosas y le da gloria y honra al Padre, ¿sí? Por medio de Cristo. Y el Padre lo recibe todo. Que no es contra nosotros, por nosotros es, así de sencillo. Todos, pues, los que tienen fe en Cristo, igual que nosotros, son parte de la iglesia. Y si su motivación es correcta, su accionar va a ser agradable y totalmente bajo la cobertura del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para el reino de Dios. Muchas congregaciones en el mundo, y yo sé que hay unos que están bien extraviados, pero hay otros que con toda humildad y con toda sencillez están haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado. Y no porque hagan las cosas diferentes, sí, quiere decir que ya no son de Cristo. Dios, esa es la iglesia, ¿no? Diferentes formas de trabajar, siempre para la gloria y honra de Dios, y eso es lo importante. El que no es conmigo, contra mí es, pero también el que no es contra mí, conmigo es, ¿sí? Versículos últimos del 42 al 50, ocasiones de caer en pecado. Una vez más, toma el ejemplo de los niños. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, y también no solamente está refiriéndose aquí a bebés, vamos a decir, o niños o adolescentes físicamente, también se está refiriendo a bebés espirituales, ¿sí? Adolescentes espirituales, a personas que van comenzando en el Evangelio. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. Una piedra de molino de cuello toneladas pesaba, ¿sí? O sea, está bien claro cuáles eran las consecuencias. Y luego dice el versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44. Donde está el gusano, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Y otra vez dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué palabras o enseñanzas tan en sentido figurado que nos dejan una riqueza espiritual? También acuérdense, no está hablando de una forma literal. Está hablando en hebraísmos que se comprendían en aquellos tiempos de una forma muy clara, que yo les tengo que explicar. Esto es, el Señor Jesucristo menciona, sí, enfáticamente, porque lo menciona así, y hace una clara referencia en esto que estamos viendo, a accionar como creyentes íntegramente o de forma íntegra delante de Dios. En donde, otra vez repito, enfatiza la importancia de cuidar nuestro corazón en relación con nuestra persona, con lo que somos y con los demás. Definitivamente debemos aclarar que esto, como le digo, no se menciona, que se menciona aquí no es literal, que te arranques el brazo, que te arranques la pata y que te saques un ojo. No, por favor, nadie vaya, pues por favor, ¿no? O sea, no vamos a entender que es literal, no, sino que nos invita a tomar acciones drásticas acerca de nuestra persona, pues. Si descubrimos algo en nuestro corazón, cualquier motivación, pensamiento, sentimiento que no provenga del corazón de Dios,
Entonces, o de su palabra, con estas, entre comillas, extrañas palabras o frases, Jesús quiso señalar las consecuencias serias y eternas del pecado. Eso es lo que está diciendo. Figurativamente lo que nos está aclarando es las consecuencias serias del pecado. Cuando alguien tiene, por ejemplo, un tumor y que es canceroso, lo primero que desea es que se le extirpe. Y precisamente eso es lo que Dios está diciendo. Corta aquello que te está alejando de Dios. Corta aquello que a la luz de la palabra de Dios te está estorbando y que te va a impedir que cumplas los propósitos de Dios y que entres al cielo. Mejor cercénalo, quítalo de tu vida, arráncalo de tu vida para que entonces no te estorbe. Pero no es literal, sino simplemente son cuestiones espirituales. Cada persona puede de repente, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la predicación de la palabra de Dios, algo que puede estar estorbando en su crecimiento. Y el Señor dice, cercénalo, quítalo de tu vida, arráncalo de tu vida, porque no te conviene. Eso es, o sea, enfáticamente está diciendo eso. Y también enfáticamente está diciendo las consecuencias de no hacerlo. Bien. Por último, el Señor Jesús menciona la sal, ya que en el contexto mencionado, este elemento era de usos variados, pero muy importantes, así como la acción correcta de la iglesia, cumpliendo los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo la dejó en este mundo. Si no cumple su propósito, pues entonces, ¿para qué sirve? Esto es, la sal en aquellos tiempos servía de conservar los alimentos, pero si perdía su propiedad, de nada servía. Y eso es la iglesia, ¿no? La iglesia debe de conservar el propósito por el cual nuestro Señor, por medio de Cristo, la estableció, y debemos siempre cumplir sus propósitos. Termino con esto. Marcos capítulo 9. Un llamado a la entrega, a la consagración, a nuestro Padre Celestial, siempre cuidando nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no sea presa de la contaminación de la avaricia, vituperando el nombre de Cristo, vituperando el nombre de la iglesia, ¿sí? Vituperando la iglesia, lo que desafortunadamente en estos tiempos vemos mucho. La iglesia, entre comillas, cristiana, porque muchas que se llaman iglesias no son iglesias cristianas, no se confunda, por favor. Si dan el fruto de Dios, quiere decir que sí. Si dan o cualquier otro fruto, que para darnos cuenta si es o no es el fruto de Dios, pues tenemos que conocer la Escritura. Pero por lo pronto, nosotros único lo que vamos a decir, sí, pues allá su responsabilidad. Si quieren permanecer con eso, sí, con ese brazo, con ese ojo, con ese pie, contaminado. Pero que Dios guarde su corazón, que Dios guarde nuestro corazón, hermanos, y que siempre estemos caminando y aprendiendo a caminar en la forma que simple y sencillamente Él lo hizo. Iglesia, tenemos ejemplo en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios prospere sus vidas así como prospera su alma. Un abrazo, saludos y bendiciones.